A ver, vamos a ver con James. Ya, a ver, por ejemplo, esta es una figura similar, ya, a lo que se está dejando. Lo primero que tienen que hacer es verificar dónde es el punto de inicio, ¿no? Para poder empezar ya a realizar tanto los ángulos como las longitudes. Por ejemplo, en este caso aquí, esta figura, vamos a poner aquí para que se note, ya. Por ejemplo, aquí en esta figura de acá, me conviene iniciar con este punto de aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esta parte no tengo los ángulos, ¿no? Y al poder ver a más a detalle, vamos a empezar con este punto de aquí para poder jalar ya la línea, poder empezar acá con este ángulo de aquí, ¿no? Y al final poder cerrar ya con este punto, ¿ya? En algunos casos, en los ejercicios, nos indica puntos en coordenadas, y en otros solamente lo que son líneas, longitudes y ángulos. Cuando son longitudes y ángulos vamos a tener que utilizar sí o sí las coordenadas polares, ¿no? Porque esas coordenadas son las que nos dan las longitudes y los ángulos. En este caso, lo que vamos a hacer, como ahí no nos dice en dónde ubicar, lo podemos ubicar en cualquier espacio del AutoCAD. Lo que yo les decía es utilizar el comando línea, ¿ya? Como vamos a utilizar este punto de aquí, vamos a hacer que este sea nuestro punto de referencia. A partir de aquí, me dice que es 90, ¿no? El comando, el F8, ya vamos a poner acá el F8, hace que las líneas sean tanto horizontales como verticales. Si yo acá está con el comando F8, me habilita la parte inferior aquí, ¿no? Lo que es perpendicular, ¿no? F8 dice ahí. Entonces con el F8 puedo hacer tanto en la parte izquierda, derecha o arriba, abajo, en forma perpendicular. No me permite, por ejemplo, si deshabilito el F8, lo puedo ubicar en cualquier parte, ¿no? Entonces con el F8 aprieto acá y ya puedo hacer tanto en vertical como horizontal. Eso me ayuda en algunas longitudes que necesito de repente ser horizontal o vertical, ¿ya? Entonces coloco aquí el 94, que es la longitud, y de aquí ya lo tengo que realizar con los ángulos, ¿no? Con las coordenadas polares. En este caso es longitud 40 y el ángulo es 135, ¿no? A partir del eje X comienza a ver lo que es el ángulo. Entonces aquí lo que voy a hacer acá abajo es colocar 40, ¿ya? Pero vamos a colocarlo el arroba, acuérdense del arroba, porque es del punto anterior, 40, el icono del ángulo, ¿no? Ángulo de 135 grados. Entonces me va a jalar esa línea. Y voy continuando con mi siguiente punto. En este caso es un punto donde me dice acá que el ángulo es 150, pero que respecto a esta abertura, ¿no? De estas dos líneas. Entonces ahí lo que yo tengo que hacer es, sabiendo que forman un ángulo de 360, yo tengo que ver qué ángulo es el que me forma, ¿no? En el eje X y Y. Porque acuérdense que es respecto al eje X y, ¿no? Entonces, este punto de aquí es ya mi nueva coordenada. Por ejemplo, en este caso, yo voy a tener aquí que este es mi eje X, ¿no? O sea, a partir de aquí, a partir de acá es el comando del ángulo, ¿ya? A partir de aquí es lo que yo tengo que dar el ángulo para llegar a esta línea de acá. Entonces ahí lo puedo hacer de repente utilizando el comando de aquí de ángulos, ¿no? Para de alguna manera poder ver qué ángulo le corresponde, ¿no? Acá lo coloco aquí y veo que es 45 y así veo el ángulo que le corresponde. Por sumas y restas tengo que saber que toda la vuelta es 360, ¿no? Y en ese caso me va a salir que el ángulo es 165.
¿ya? Pero a partir del punto de este eje, ¿no? Del eje X. Entonces lo que voy a hacer es seguir con mi punto de aquí, ¿ya? Me dice que es de 35 de longitud, 35, acá pongo arroba 35, y el ángulo, ya lo sé que es de 165, en este caso acá, y me da esta línea, ¿no? Entonces, acá tengo que jugar con los ángulos, ¿no? Para comprobar aquí, a ver la medida de este ángulo de acá, con este de aquí, vamos a ver que es 150, ¿no? Como nos indica en este dibujo de acá. Ya, entonces, el ángulo siempre es la medida del eje X, ya, no se olviden de eso, del ángulo que es la medida que es respecto al eje X, en esta parte de acá, ¿ya? Y así voy dibujando ya mi gráfico, en este caso aquí. Acá también tengo que sacar yo la medida, porque en este caso el 120 es la abertura de estas dos líneas, ¿ya? Entonces, si quiero utilizo, ¿no? En este caso el punto X acá, como se ha utilizado ahí, y ver los ángulos, ¿no? Puede ser un tipo de estrategia hacer eso, ¿no? Realizar también el hecho de poder acá, ¿no? Captar el ángulo que es diferencial y a partir de acá ver qué ángulo es el que me tengo que colocar acá, ¿no? Y así poder avanzar mi dibujo, ¿ya? En ese caso de puntos, ¿no? Vamos a ver aquí. Por ejemplo, me dice que es de longitud 57. Ya, voy a poner acá arroba 57 de ángulo 105. Y ya tengo aquí mi siguiente punto, ¿no? Para verificar aquí el ángulo, ¿no? Cada vez que ya sigo avanzando, voy verificando acá el ángulo, ¿ya? Y ver qué es la medida que le corresponde, ¿no? A la medida que se encuentra aquí. A ver, me pregunta Diosdado, ¿se encuentra? ¿Cómo continúa el punto cuando no lo tengo tomado? No entiendo esa pregunta. A ver, O sea, profesora, ujú. cuando el punto no lo tienes tomado y quieres continuar la figura, Mm, o sea, no hay un punto, siempre tengo que tener un punto inicial para poder realizar la siguiente punto. ¿A eso te refieres? o sea, O mira, sea, estoy siguiendo mi gráfico y, o sea, se me desconfigura y no sé cómo retomarlo de nuevo. ¿tú puedes compartir tu pantalla? Ok. Sí, Diosdado, ¿puedes compartir tu pantalla, por favor? Un momento. Ya. Lo pueden ver. Ujú, sí. O sea, ¿cómo? O sea, tengo este punto acá, pero ¿cómo lo continúo para seguir dibujando? Ah, ya. Como les digo, tenía que estar. Ah, tienes que otra vez poner el comando línea. A ver, escape, porque lo estás teniendo esa línea anterior. Escape en el teclado. Acá. Ya. Escape. En el teclado pon escape. De ahí te vas otra vez a línea. Escape. En el teclado. O sea, tienes que en el teclado poner escape en el teclado. O salir, ¿no? Ya, para que salgas de esa, estás como que sombreando esa línea, ¿ya? Ok. Estás sombreando esa línea, por eso no puedes hacer otra línea más. En el teclado, en tu teclado mismo, ahí en el teclado que está en la esquina, que dice Escape,
tienes que salir de sombreado de esa línea. Porque si no, no vas a poder hacer otra línea. Ahí está, ya listo. Entonces agarras línea, otra vez. Enter. Ahí. Ahí está, ajá. Haz clic ahí. ¿Ya? Y va jalando la siguiente línea, donde le corresponde, según el ángulo o según la longitud. ¿Ya? No te olvides de poner el arroba, porque el arroba hace referencia al punto anterior. ¿Ya? Si no pones arroba, te va a salir otro en otro punto, en otro lugar, ¿no? Pones arroba, longitud, y pones ahí el ángulo. ¿Ok? Está bien, gracias. Ya. Torres. Sí, profesora, ¿cómo puedo editar o corregir alguna medida sin necesidad de borrar ciertas líneas previas, ¿no? Si hay un error, si estás haciendo línea por línea, lo puedes borrar la línea, pero es consecutivo, ¿no? O sea, si cometes un error anterior, ya todo el dibujo no es el seguimiento, ¿no? Porque si el ángulo al inicio, como le digo ahí, es una sucesión. Y si hay un error de longitud, lo tienes que volver a hacer porque jala el siguiente punto, ¿no? Jala el siguiente punto. Entonces sí tienes que borrar nuevamente donde has encontrado el error. ¿Ya? Ya, profesora, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Ya por eso les decía acá, no hay ningún delegado del grupo, ¿no? Para que compartan ahí de repente algunas dudas que ustedes tienen. ¿Quieren poner algún delegado ahora para que compartan ahí el link del chat? A ver, Ivette. No, profesor, una pregunta. Sí, dígame. Los cuatro dibujos en un mismo archivo, ¿no? Sí. Ya, Sí, los ok. 4 dibujos en un mismo archivo, ya, lo guardan y lo van a colgar solamente en un archivo, ya, un solo archivo. Acuérdense que tiene que ser con todas las dimensiones, ¿no? Y con los ángulos también, que estén puestos ahí, tal cual se encuentra en el dibujo. ¿Ya? Profesora, para la altura de las letras, ¿usamos la que se vea más estética? Ajá, exacto, la que se vea más estética, porque hay unos dibujos que le van a salir un poco más grandes, otros dibujos que le van a salir un poco más pequeños. Entonces tiene que estar de acuerdo al dibujo, ¿ya? Eso también, por ahora no vamos a hablar todavía de normas, ¿no? Vamos a hablar de eso todavía más adelante, pero se sugiere que esté de acuerdo, ¿no? No va a ser unas letras o unos números más grandes que lo que es el dibujo, ¿no? Entonces pongan de acuerdo al dibujo en que se encuentren, ¿no? Que se vea estético, que se vea bien realizado, ¿ya? Gracias, profesor. ¿Listo? Y entonces, bueno, ya depende de ustedes, Profesora, ¿no? Sí, dígame. ¿cómo era la línea entre dos puntos de coordenadas? ¿Cómo? Una línea entre dos puntos de coordenadas. La línea entre dos puntos con coordenadas. Sí. Ya, a ver, ¿puedes compartir por favor para ver esa duda? Sí, en Valencia, ¿me alza la mano? Ya, sí, no suelo subir videos, ya, pero en todo caso esta vez lo voy a subir para que puedan de una manera tenerlo como base, ya, y poder realizar sus trabajos, ya. A ver, mientras comparte, ya, mientras comparte, compañero, a ver, ¿cuál es la duda ahí? Quería saber cómo se hacía una línea entre dos coordenadas. Una línea entre dos coordenadas. Sí. Se colocaba, depende del punto. Por ejemplo, de que parta del punto 0, 0, ya vamos a hacer ahí, colocar línea, pone 0,0. Siempre en la barra de comandos, ¿ya? Siempre a veces aparece ese cuadro, ¿no? Que aparece ahí, pero traten de colocar todos los comandos en la barra de comandos. Ya, entonces ahí te dice la segunda línea, ¿no es cierto? Sí.
el segundo punto, pero lo puedes mover el cursor porque estás utilizando, creo que la perpendicular, ¿ya ves? Deshabilita el F8, ya ahora sí puedes colocar el otro punto, de repente coloca, no sé, 10,20 o 50,10, ya, pero eso es punto relativo al punto 00, ¿no? Mm. ¿Listo? Ya. Esa sería la línea con esas dos coordenadas. Por ejemplo, si quiero una línea 15,1 hacia la coordenada 0,0. Ah, no se va a poder hacer porque acuérdense que la línea se establece con dos puntos. Ya, la línea se establece con dos puntos. En ese caso, si vas a querer realizar un punto desde la 0,0, vas a marcar el 15,1, ¿no? Para poder realizar el siguiente línea. ¿Ya? Bien, entonces, acuérdense, a veces, jóvenes, no se olviden de entregar el trabajo encargado hasta el día 6, ¿ya? Y ya nos vemos en la siguiente clase. Ya los que tienen algunas dudas todavía quédense, los que ya tienen que retirarse, ya nos vemos en la siguiente clase, ¿ok? Profesora, Voy a hacer una consulta. Ya, sí, dígame. ¿Quién es? ¿Puedo usar el AutoCAD Civil? Porque mi hermano tiene ese, entonces me dijo que es lo mismo. Toca Civil.